Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos chicos. Entonces nosotros que aprendemos todos los días algo nuevo con Jesús. Y ahora tenemos, como siempre, un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la ascensión. La ascensión. ¿Qué quiere decir la ascensión, queridos chicos? Vamos a estar muy atentos, pero primero vamos a escuchar en la palabra de Dios, a ver cómo nos va narrando y cómo nos va contando lo que significa la ascensión de Jesús al cielo. Vamos a estar entonces ahí atentos, vamos a estar ahí todos escuchando qué es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo entonces, queridos niños, que estamos aprendiendo cosas lindas sobre la ascensión. Vamos a estar atentos, como siempre, y vamos a prestar mucho momento de nuestra atención, sobre todo para saber lo que Jesucito nos quiere comunicar. Ustedes tengan siempre su Biblia y tengan su cuadernito para anotar. Volvemos nosotros, queridos chicos, en momentito con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Raquel fue sepultada en el camino de Éfrata, en un lugar llamado Belén, y Jacob levantó un pilar sobre su sepultura. Pasaron los años, y Jacob se estableció en la tierra de Canaán, la tierra prometida por Jehová a Abraham e Isaac. Pero Jacob estaba muy anciano, tanto que sus hijos ya crecidos no lo tenían muy en cuenta. Solo esperaban su muerte para poder compartir su fortuna. De sus hijos, el anciano Jacob amaba más que a todos a José, que era un niño todavía respetuoso y obediente, y a Benjamín, el menor, que nunca se cansaba de jugar con él. No es justo. Nuestro padre le compró a José una túnica con nuestro dinero. Siempre le da las mejores cosas, pero pronto morirá y el dinero que tiene ahorrado será nuestro. Mírenlo. ¿Ven la linda túnica? Nuestro padre nunca nos ha dado una túnica así. Pero ¿por qué lo ama más que a nosotros? ¿Qué hace José para Israel que no hayamos hecho? Te voy a decir por qué. Porque Jacob está convencido que los sueños de los cuales habla José son como la voz de Dios predicen el futuro.
Padre, anoche tuve un sueño. Me vi a mí y a mis hermanos trabajando en el campo. Atábamos manojos y... De pronto mi manojo se levantó y los demás manojos, los de ellos, estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Estaba ansioso por contarte este sueño tan extraño, Padre. José, estás loco. ¿Estás diciendo que reinarás sobre nosotros y que tendremos que obedecerte? No quiero reinar sobre ustedes, solo quería contarles el sueño que tuve. Dinos la verdad, inventas esos sueños y los cuentas solamente para asustarnos. No quiero asustar a nadie. Cuéntanos más, hijo. ¿Qué sucedió? Tuve otro sueño. Sentía que flotaba entre las estrellas y vi el sol, la luna y 11 estrellas. Yo estaba en la mitad y todas se inclinaban ante mí, Padre. Entonces, según tú, mi esposa, tus hermanos y yo debemos postrarnos en tierra ante ti. ¿Eso es lo que me dices? No, en verdad te amo y siempre te obedeceré y te respetaré a cualquier precio. Tú mereces un dátil. Lanza la pelota otra vez. Yo también quiero un dátil. Lleva 7 días aquí esperando a mis hermanos desde que amanece hasta que oscurece. Temo por su vida. Cada vez que se van con los rebaños, temo que caigan presa de los bandidos. Pero todos se fueron juntos y saben defenderse. Mis hijos son simples pastores. Solo saben usar el cuchillo para desollar las cabras, no para pelear. Mañana irás a buscarlos. Si los ladrones o los bandidos los atacaron, no sabrían defenderse. Deben estar en los campos de Siquem, José. Regresaré con ellos, padre. No. Tienes que regresar de inmediato. Te quiero a mi lado y Benjamín también quiere que estés aquí. Isaacar, ven. Llegó la hora. Esta es nuestra oportunidad. ¿Qué es ese ruido? José está aquí. Zabulón, dime en dónde lo viste. ¡Habla ya! Está muy cerca. Venía por el valle. ¿Y para qué? Cuando llegue aquí podremos finalmente matarlo. ¿Y para qué quieren matarlo? Eres el mayor y el más estúpido. Nosotros, los hijos de Jacob, somos demasiados. Ahora podemos deshacernos de José y luego de Benjamín. Entre menos seamos, mayor será nuestra herencia. ¿No lo entiendes? ¿Y qué le diremos a nuestro padre? Podría morir de un ataque al corazón. ¿Qué te importa? Diremos que a José lo devoró una bestia salvaje. No matarán a nadie. Su sangre es nuestra sangre. ¿Le temes a la sangre? Si quieren deshacerse de él, arrójenlo a un pozo. No es necesario matarlo. Estoy en desacuerdo con todo esto. Haremos como tú dices. Ahí viene nuestro hermano. Querido hermano, ¿qué te trae por aquí? Nuestro padre me envió. Hace 2 lunas no recibe noticias de ustedes y el rebaño. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Suéltenme! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Ahora te pondremos en la oscuridad para que puedas soñar.
esperen. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Iré con mi padre, por favor! Bueno, ahora eres más poderoso. ¿Temes que pueda morir y su sangre revierta sobre ti, Rubén? Eres el mayor, pero eres también el más cobarde de todos nosotros. No lo soy. Miren a la distancia, miren quiénes vienen. Tal vez estemos de suerte. ¿Qué dices? Aquí viene nuestra fortuna. Podemos vender a José como esclavo y ganar algunas monedas de plata. ¿Y quién te dijo que quieren comprarlo, Judá? No te preocupes, lo comprarán. ¿Qué quieren? Veo que sus camellos están cargados con mercancía. Nos dirigimos a Egipto. Ahora dígame por qué nos detuvieron. Su carga es muy pesada y tenemos un esclavo para venderles. 2 de nuestros esclavos escaparon. Podemos venderle uno, joven, bien alimentado y vigoroso. ¿Y en dónde tienen a ese joven esclavo del que hablan? En un momento lo traemos. Por favor, no me abandones ahora, Señor. Soy el hijo de Israel, tu humilde siervo. Estoy circuncidado como le ordenaste a nuestro padre Abraham y a Isaac, su hijo. ¿Oíste mi voz, Señor? Sé que me amas. Por favor, no me abandones otra vez. Tenía razón, es un joven saludable. No se arrepentirán. ¿Y no tiene túnica ese joven? No lo compramos así, sin túnica. No me pueden engañar, ustedes se la robaron. Ahora ve con ellos. Ustedes no son más que unos cobardes ambiciosos. No te preocupes, estarás bien conmigo. Aquí están tus 20 monedas de plata. Se lleva un buen esclavo. Díganme por favor, ¿dónde está José? Una bestia salvaje lo mató. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús.
Qué lindo, aprendiendo con Jesús, cómo Jesús nos enseña, cómo Jesús entonces nos ayuda sobre todo a hacer un camino de santidad, un camino lindo, un camino que nos ayuda verdaderamente a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. ¿Y cuál es el tema que hoy estamos aprendiendo, queridos niños? El tema del día de hoy es la ascensión. El tema sobre la ascensión, es decir, Jesús que sube al cielo. Después de que Jesús padeció, murió, resucitó, ahora Jesús, después de estar 40 días entre sus discípulos ya resucitado, ahora se sube al cielo. Vamos a escuchar, queridos niños, lo que significa y cómo Jesús nos enseña este gran misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús resucitado estuvo con los discípulos muchas otras veces y los ayudaba a entender todo lo ocurrido. Pasado 40 días, fueron juntos al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allá lo vieron por última vez. Se elevó delante de ellos hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y Jesús se eleva entonces ante sus discípulos y se va al cielo después de 40 días en que estuvo con ellos compartiendo la vida, después de que Jesús estuvo con ellos entonces en cada momento, en cada instante. Qué lindo que nosotros podamos entender esto, queridos chicos. Jesús que sube al cielo, Jesús que también a nosotros nos anima y nos dice, chicos, tienen que portarse bien, porque todos estamos llamados también a vivir con Dios. Todos estamos llamados también a subir a Dios, subir al cielo. Pero sobre todo, queridos chicos, Jesús sube al cielo porque ahora nosotros tenemos que trabajar aquí en la tierra. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo durante su vida. Vamos a seguir, queridos niños, y estén muy atentos a lo que Jesús hoy nos enseña. Aparecieron dos hombres con vestiduras blancas que les dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado al cielo de entre ustedes vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Y estos dos hombres que aparecen ahí, queridos chicos, y que les dicen, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Váyanse a Jerusalén y comiencen a predicar. Este es el mensaje principal, queridos niños, de la ascensión de Jesús al cielo. Escuchemos bien, queridos niños. Jesús sube al cielo porque ahora los que nos quedamos en la tierra somos nosotros. Es la comunidad que se queda en la tierra y es la comunidad la que nos ayudamos. ¿Para qué, queridos chicos? Para que podamos crecer, para que podamos entusiasmarnos, para que podamos nosotros realizar ese plan de Dios en el mundo, el reino de Dios que se cumple y que se realiza en la tierra. Qué lindo, queridos niños, si nosotros entendemos este gran misterio de nuestra fe. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca. Eso es lo que le pedimos hoy, queridos niños, para nosotros. Jesús que sube al cielo, pero después, ahora los ángeles o estos dos hombres nos dicen, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? No se queden mirando al cielo, comiencen a trabajar, comiencen a construir el reino de Dios. Vamos a seguir atentos, queridos niños, a ver qué Jesús nos sigue hoy enseñando. Llenos de alegría, se regresaron a Jerusalén y eran constantes en la oración con María, las otras mujeres y algunos discípulos. Y así todos los discípulos vuelven a Jerusalén y se ponen en oración y comienzan a trabajar y comienzan a arremangarse y a decir, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo cuando Él vivía entre nosotros. También nosotros tenemos que curar a los enfermos. También nosotros tenemos que dar de comer al que necesita. También nosotros tenemos que asistir al enfermo. También nosotros tenemos que movernos por construir el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso, queridos niños, quiere decir que Dios viene a habitar en nuestra vida, en medio de nuestra familia. Y por eso nosotros somos niños buenos, obedientes, porque queremos hacer lo que Jesús nos pide. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, que nos enseña cosas hermosísimas. Y hoy tenemos un tema muy lindo, un tema muy importante. El tema del día de hoy es la ascensión. La ascensión de Jesús. Jesús que sube al cielo. También nosotros, queridos niños, que subimos al cielo cuando nos portamos bien. También nosotros, queridos niños, que somos llamados por Dios
pero después de hacer mucho bien aquí en la tierra. Por eso la primera pregunta es, ¿dónde, queridos niños, dónde los discípulos le vieron a Jesús por última vez? Pasados los 40 días, fueron juntos al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allá lo vieron por última vez. Y ellos fueron justamente ¿a dónde fueron? Al Monte de los Olivos. Y es ahí donde le vieron por última vez a Jesús. Todos los discípulos reunidos ya estaban con ese corazón también triste, queridos chicos, porque Jesús les estaba dejando. Y a la vista de todos, Jesús que va subiendo al cielo. Ellos le ven, queridos niños, que Jesús se va al cielo, se va a la derecha del Padre. Se va a esperarnos a todos en el cielo, a esperarnos, queridos chicos, porque ahora justamente vamos a ser nosotros los que nos quedamos a trabajar en la tierra con ese espíritu que Jesús dejó y sembró en nuestros corazoncitos. Muy bien, estén atentos porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Y qué le dijeron, qué le preguntaron, queridos chicos, estos dos hombres vestidos de blanco a los discípulos que estaban mirando al cielo? Dos hombres con vestiduras blancas le han preguntado, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? El mismo Jesús que fue llevado entre ustedes vendrá de la manera que lo han visto irse. Y justamente le preguntan, ¿qué hacen ustedes, discípulos de Jesús, mirando al cielo? Ese Jesús que se subió volverá en medio de ustedes. Pero ahora que Jesús subió al cielo, son ustedes quienes tienen que trabajar. Son ustedes que tienen que moverse. Son ustedes entonces, queridos chicos, que tienen que hacer realidad la presencia de Jesús resucitado. Muy bien, queridos chicos, esta es una pregunta primordial para nosotros, esencial, importante. No nos quedemos mirando al cielo. Hay que trabajar, hay que hacer bien las cosas, hay que hacer que Jesús viva siempre en el corazón de todos, queridos chicos. Vamos a seguir con la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué hicieron, queridos niños, los apóstoles después de que Jesús se fue a los cielos? Llenos de alegría, regresaron a Jerusalén y estaban en constante oración con María y algunas mujeres y discípulos. Y después de que se haya ido, esa es la tarea del discípulo de cada uno de nosotros, reunirnos en oración. Y María justamente está también reunida con los discípulos, porque creemos en la resurrección y porque ahora nos corresponde a nosotros. Jesús subió al cielo, Jesús se fue al cielo, Jesús se fue junto al Padre. Pero ¿quién se quedó ahora en la tierra, queridos chicos? Quedamos nosotros. Todos nosotros los cristianos, nosotros somos los otros Jesucitos en el mundo, somos los hijos de Dios y tenemos que traer el reino de Dios, el cielo, queridos niños, tenemos que traer aquí entre nosotros en nuestra comunidad. Tenemos que amarnos, respetarnos, obedecernos, querernos, ayudarnos, tenemos que ser serviciales, ¿entienden, queridos niños? Eso significa que Jesús subió al cielo, la ascensión de Jesús, y que nosotros ahora nos quedamos aquí. No se queden mirando al cielo, vayan y trabajen y hagan que el mundo cambie, que el mundo mejore. Y ahora, queridos niños, vamos a rezar a Papá Dios que está en el cielo, que le recibió a Jesús en la ascensión. Y por eso también vamos a rezar la oración que Él mismo nos ha enseñado. Decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, y ahora les dejo la bendición de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes y nos vemos la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños. Hasta la próxima.